El amor, la venganza y la identidad son hilos que, aunque se entrelazan, crean un tejido peligroso. Algunos huyen de sus sentimientos, otros los entierran bajo el peso del orgullo y unos pocos luchan por ellos hasta el final. Hinu y Seon son la prueba de que a veces para encontrar el amor verdadero, primero hay que perderse en la oscuridad. Pero antes de hablar de su historia tenemos que entender el por qué se torció todo esto desde un principio. Hinu no siempre fue muda, no nació con esa condición, se le impusieron. Cuando era una niña, un accidente automovilístico cambió su vida para siempre. Su hermanastro murió, su hermanastra quedó sorda, pero ella salió completamente ilesa y eso fue suficiente para que su madre la culpara. Porque en los dramas de la vida real, el amor de una madre no siempre significa protección, a veces significa control. Su madre, aterrada de perder su posición social, le ordenó que fingiera ser muda para ocultar la verdad. Ella le dijo, tú estabas tan sorprendida de que ya no puedes hablar. Y Hinu, siendo una niña, le preguntó por cuánto tiempo. Y su madre le dijo, hasta el día que te mueras. Desde ese momento Hino aprendió que su voz no le pertenecía, que hablar significaba perderlo todo, que callar era su única opción, y así vivió en silencio. Hasta que años después el destino lo obligó a casarse con un hombre que tampoco le escuchaba. Baekseon no era el príncipe azul de los cuentos de hadas. No la amaba, ni siquiera la veía. Para él, Hinu no era más que un reemplazo, una pieza dentro de un plan político más grande. Se suponía que él se casaría con su hermanastra de Hinu, pero cuando ella huyó antes de la boda, la madre de Hinu la vendió en su lugar. Eres solo un reemplazo. Esa frase la persiguió durante 3 años. 3 años en los que vivió como la esposa secreta de un hombre que no la quería ni mirarla. 3 años en los que no pudo pedir el divorcio porque Seon lo obligó a firmar un contrato que la ataba a él. Pero entonces un secuestro lo cambió todo. Hinu fue raptada y en lugar de preocuparse, Seon le dijo al secuestrador que la eliminara. A veces creemos que ya hemos tocado fondo, pero hay palabras que te destrozan de formas en las que no sabías que podías romperte. Hinu escapó del secuestro, pero no de la verdad. Su marido prefería verla muerta antes de aceptar lo que sentía. Pero el dolor, cuando se mezcla con la inteligencia, se convierte en venganza, y Hinu, usando la única herramienta que tenía a su favor, decidió jugar su propia partida. Se quedó con el teléfono del secuestrador, aprovechando que tenía modulador de voz, y empezó a llamar a Seon cada noche fingiendo ser su acosador. Si no dejas a tu esposa, revelaré todos tus secretos. Pero la ironía es que Seon no quería dejarla, y eso la confundió más que cualquier insulto que él le había dicho antes. Desde ese momento, Seon y Hinu empezaron a bailar en un juego de mentiras, manipulación y atracción. Seon, quien siempre creyó tener el control, empezó a notar algo extraño. ¿Quién es este secuestrador que parece que me conoce muy bien? Al mismo tiempo, Hinu no entendía por qué su esposo, el mismo que la había despreciado por años, ahora parecía preocupado por ella. Le puso guardaespaldas, se aseguró de que estuviera protegida. Incluso la ayudó a conseguir el trabajo de sus sueños como intérprete presidencial. Porque a veces, cuando el amor no se sabe cómo expresarse, se convierten en pequeñas acciones silenciosas. El problema es que el verdadero secuestrador sí apareció. Y él no estaba jugando, él sí quería venganza. Puso bombas, atacó a Seon, amenazó a Hinu y reveló una verdad que cambiaría todo. Seon no era el verdadero hijo de su familia. El verdadero Baekseon había desaparecido hace años y ahora está de regreso. El secuestrador tenía ojos de 2 colores. Ese era el primer indicio. El segundo fue que el secreto que los padres de Seon guardaron por más de 20 años era que el verdadero Seon era un psicópata. Desde niño mató a varios niños del orfanato donde creció. Cuando su abuelo lo descubrió, decidió ahogarlo y reemplazarlo con otro niño. Y ese niño era Seon, el que conocemos. Pero el verdadero Seon no murió, sobrevivió, creció y regresó para vengarse. Porque cuando te roban la identidad, la vida y el amor, el odio es lo único que te queda. Seon y Hinu fueron arrastrados a este infierno de mentira. Y cuando todo parecía que llegaba a su punto más oscuro, Hinu fue secuestrada de nuevo. Y esta vez todos pensaron de que había muerto.
Seon, destrozado, confesó públicamente su matrimonio con Ji-nu y pidió ayuda para encontrarla. Porque cuando crees que has perdido a la persona que amas, todo lo demás deja de importar. Al final la encontraron, pero el secuestrador no quería que esto terminara. Seon y Ji-nu tuvieron que luchar hasta el último momento para sobrevivir. Y cuando el caos terminó, cuando todo se resolvió, Seon tomó una decisión: desapareció. Seon renunció a su vida política, donó toda su fortuna, cambió su nombre, se fue del país, porque aunque Ji-nu lo amaba, él sentía que no merecía ser feliz. Pero el amor siempre encuentra una forma de regresar. Ji-nu lo buscó, lo encontró en un país en guerra, ella le dijo que no podía vivir sin él. Él ya sabía eso, porque el amor verdadero no necesita palabras. Finalmente ellos se casaron de verdad, no por obligación, no por contrato, sino porque después de todo ella era su única libertad y él su único amor. Y como reflexión a esta serie que se llama Cuando el teléfono suena, me dejó tres cosas: lo que es el amor, la identidad y la redención. A veces, para encontrar la verdad, primero hay que perderse en la mentira. Y cuando el teléfono suena, no es solo una historia de amor y de venganza, es una historia sobre el poder de las decisiones. Ji-nu y Seon vivieron atrapados en las sombras de su pasado, permitiendo que otros dictaran quiénes deberían ser. Ella obligada a callar y él obligado a representar un papel que nunca fue suyo. Pero, ¿cuántas veces en la vida hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces nos silenciamos para encajar? ¿Cuántas veces aceptamos un destino que no elegimos por miedo a cambiarlo? La serie nos demuestra que el amor sin libertad es una prisión y la identidad sin verdad es una mentira. Ambos personajes tuvieron que perderlo todo para darse cuenta de que no puedes amar a alguien sin amarte a ti mismo. Ji-nu descubrió que su voz siempre le perteneció, que no necesitaba la aprobación de su madre ni el permiso de Seon para hablar y de tomar sus propias decisiones. Dejó de ser prisionera de su silencio y empezó a hablar con sus acciones. Seon, por su parte, entendió de que no era responsable del pasado de su familia, pero sí de su propio futuro. Abandonó su nombre, su fortuna y su posición para construir una vida en la que por primera vez pudiera ser él mismo. Porque la verdadera redención no viene de borrar el pasado, sino de enfrentarlo y elegir algo diferente. La historia de ambos nos recuerda que nadie puede decidir por nosotros quiénes somos ni a quién debemos amar. Si el amor es real, no necesita contratos ni reglas impuestas. No es un sacrificio constante ni un juego de poder. Es elegir libremente a la otra persona, incluso cuando el mundo está en tu contra. Y es ahí donde reside el mensaje más importante de esta historia. El amor no es una obligación, es decisión. El pasado no define quién eres, sino lo que hacemos con él. Y la verdadera libertad no está en escapar, sino en atreverse a ser uno mismo. Y como frase final para finalizar este video, a veces la vida nos obliga a caer para enseñarnos a levantarnos. Nos arranca las certezas para obligarnos a descubrir quiénes somos en realidad. Pero al final del camino la única verdad es esta: el amor que elegimos es el amor que nos salva.